El relato de la última cena está presente en los 4 evangelios y en la primera carta a los Corintios capítulo 15. Posiblemente este sea el relato más antiguo. La diferencia fundamental que existe entre estos 5 relatos es que 4 están centrados en el tema del pan y el vino compartidos y en la orden de Jesús: hagan esto en memoria mía. Juan se distancia de estos relatos y pone como elemento central el lavatorio de los pies. Todos los años, el Jueves Santo, se recuerda este lavatorio de los pies y se lo ritualiza. Cuando nosotros hablamos del lavatorio de los pies, capítulo 13 del Evangelio de Juan, muchas veces no tenemos en cuenta que hay toda una tradición en la escritura del tema del lavado de las manos y los pies. El lavado de las manos, ya lo hemos visto varias veces en los evangelios, causa problemas entre Jesús y los fariseos, porque los fariseos dicen que Jesús y sus discípulos no se lavan las manos. Para ellos el lavatorio de las manos no era una cuestión de higiene, como es hoy para nosotros, sino una cuestión que tenía que ver con la pureza ritual. Y Jesús no le da mucha importancia a estos rituales de pureza en el ámbito familiar, porque en realidad los fariseos habían tomado del Levítico, donde se ordena que los sacerdotes se laven manos y pies antes de ofrecer un sacrificio, lo habían trasladado al ámbito de la familia. Y también tenemos toda la tradición del lavatorio de los pies. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en el libro del Génesis, tanto a Abraham como Lot, cuando reciben a esos peregrinos, los invitan a pasar a sus casas y dice: haré traer agua para que se laven los pies. Los peregrinos mismos se lo van a lavar, o en todo caso algún esclavo, alguna esclava, nunca el Señor. Hay un solo caso en la Biblia en donde se habla de una mujer que estaría dispuesta a lavar los pies. En el primer libro de Samuel, capítulo 25, Abigail, que es elegida por David para ser esposa, cuando recibe la noticia dice: acá está la servidora del Señor, dispuesta a lavar los pies de los siervos de mi Señor. Pero no se dice que lo haya hecho, es una expresión nada más. O sea, mujeres, esclavos son capaces de lavar los pies. Nunca un varón libre, nunca un judío y menos un maestro. Jesús lava los pies de sus discípulos. Comúnmente nosotros este episodio lo vinculamos con el tema de la humildad, pero a mí me parece que es muy excesiva la reacción de Pedro ante este gesto de Jesús. A mí no, dice Pedro. ¿Cómo a mí no? Ante un gesto de humildad del maestro. ¿Quién no se alegra de ver que su maestro es humilde? ¿Quién no alaba a un maestro humilde? Pedro, en cambio, reacciona diciendo: a mí no. En la antigüedad existían valores que tal vez para nosotros no son tan fundamentales. Uno de esos valores es el orden, el otro es el honor. El orden: cuando se celebraba una comida, había un orden. La espontaneidad, que es una cosa tan común entre nosotros, no es algo valorado en la antigüedad. Y el relato de la última cena posiblemente tiene que ver con un convivium, con un simposium, que es una comida en donde se juntan personas de la misma categoría para fraternizar y para compartir conocimientos específicos. En un primer momento, esa comida se da inclinados en las mesas y sin alcohol, y después que han terminado de comer se empiezan a servir bebidas alcohólicas que relajan, que desinhiben, y tal vez ahí empieza a haber otro tipo de conversaciones que tienen que ver más con la intimidad, con las experiencias propias. Si nosotros vemos este capítulo 13 de Juan sin tener en cuenta
lo que viene antes, tal vez no identificamos o no relacionamos el capítulo 12 con el capítulo 13. Pero en el capítulo 12 se nos narra otra comida, otro convivium en Betania, donde Jesús es invitado a la casa de Lázaro y Marta. Jesús está reclinado a la mesa junto a Lázaro, Marta sirve y María, la otra hermana, unge los pies de Jesús. No los lava porque no usa agua, pero el gesto es el mismo. Derrama algo sobre los pies de Jesús y los seca, no con una toalla, sino con sus propios cabellos. Y aquí se juntan dos tradiciones, la del lavado de los pies y la tradición de las unciones. Los reyes, los profetas, los elegidos, que eran ungidos. Se derramaba óleo, se derramaba aceite sobre su cabeza. Aquí se derrama aceite, óleo, porque el perfume en esa época no es líquido, sino que es oleoso, es un ungüento. Se derrama ese ungüento de nardo, carísimo, sobre los pies de Jesús y se los seca con los cabellos. El texto del capítulo 12 dice que el que reacciona es Judas. ¿Cómo se desperdicia esto? Porque este perfume se podría haber vendido por 300 denarios, o sea, más o menos el equivalente a unos 10 meses de trabajo. Un perfume carísimo. Y Jesús se pone del lado de María y la justifica. Es que ella se está adelantando a los rituales de mi enterramiento. Déjenla ser, y se tendrá de ella memoria cada vez que se anuncie este evangelio. María se sale del orden, María se sale de lo preestablecido. Este relato tiene paralelos en Mateo y Marcos, aunque la unción se da en la casa de Simón, el leproso. Y allí lo que se dice es que los discípulos en general se asombran por el derroche. Acá no se usa el término derroche, pero sí se dice que la casa se llenó de ese perfume, que ese aroma invadió toda la oiquía, la casa. En el capítulo 13 dice que Jesús, habiendo percibido que se acercaba su hora, habiendo amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo, el telos en griego, ¿no? El extremo o el fin. O sea, fue hasta lo máximo que se podía esperar. Y muestra este amor en el lavatorio de los pies, en este abajamiento, en esta humillación, en este ponerse en el lugar de un esclavo o de una mujer. Decíamos que para el hombre antiguo el orden es un valor importante. Y tanto María como Jesús se van del orden, no siguen el orden, no se comportan de acuerdo a lo esperado, van más allá. Jesús va hasta el extremo, hasta el fin. Me gusta mucho pensar en que Jesús aprendió de María a arriesgarse, a ir más allá, a no quedarse en las conveniencias, en lo que está bien, a no preocuparse por el que dirán. Leonardo Boff dice por ahí que así de humano como fue Jesús, solamente el mismo Dios podía serlo. Y en esto Jesús realmente nos muestra la grandeza de su humanidad. Es tan grande que se puede hacer el último y el servidor de todos. Ustedes me llaman maestro y señor, y lo soy. Hagan ustedes lo mismo. ¿Qué es hacer lo mismo? ¿El gesto de lavarnos los pies? Esto sería sencillo. Yo creo que hacer lo mismo es ser capaz de ir más allá de lo establecido, ser capaz de ir más allá de los límites, para servir, para comprender, para acompañar. Que en esta fiesta del Jueves Santo, en donde en nuestras iglesias, a causa de la pandemia,
no se podrá hacer el lavatorio de los pies, que en esta fiesta nos sintamos impulsados todos nosotros a ir más allá de nuestros propios límites, de esos límites que nos han impuesto o que nos hemos impuesto, ir más allá de nuestros límites para servir. Así nuestra casa, nuestra oiquía, nuestro universo se llenará de ese perfume de nardo que nos hará vivir de una manera diferente. María nos dio el ejemplo. Jesús aprendió tal vez de María. Nosotros aprendamos de Jesús y lavémonos los pies unos a otros.